pareja, su mamá, su hijo, usted, todos corremos el riesgo de enfermarnos. Empezó con el riñón, se le empezó a inflamar el estómago. Llegó y me dijo que tenía cáncer. Comienza la lucha por sobrevivir. En este caso, había alguna otra opción, que es un medicamento adicional que se llama Romidepsin. Esa era la última alternativa que ellos tenían. Todas las esperanzas estaban puestas en él. Todo depende de un medicamento. Es toda una familia alrededor de una droga. Pero conseguirlo a veces no es tan sencillo. Estamos teniendo inconveniente porque no están permitiendo la traída del medicamento. Son medicamentos avalados internacionalmente, pero que no lo están en Colombia. Le decía a los doctores, ¿yo qué hago, doctor? Me dijo, pídalo, rueguele y suplíquele a los del INVIMA que le den ese medicamento, pero ellos no. Negativas o demoras de las autoridades. Están esperando que nos muramos un grupo de mujeres para poder decir, bueno, tal vez ahora sí es la hora de aprobarlo. Mientras los pacientes luchan a contrarreloj por sobrevivir. A raíz del no tomar los medicamentos, hemos tenido en José disminución de movimiento, más espásmico, en Juan convulsiones severas. Esto piden los pacientes a los que el tiempo se les agota. Que nos den la oportunidad de vivir y vivir bien. Y que firmen eso, se sienten en una mesa y piensen en todas nosotras y lo aprueben. ¿Cuál será la respuesta del INVIMA y del Ministerio de Salud a esto? Buenas noches. En Colombia hay miles de pacientes de cáncer de seno y otras enfermedades terminales quienes podrían extender sus vidas gracias a nuevos tratamientos ya aprobados en otras partes del mundo. Pero eso no está pasando aquí y por ahora, y tristemente, muchos podrían morir pronto. ¿La razón? El Estado colombiano no ha aprobado la venta de estos medicamentos en nuestro país. Lo que llama la atención es que algunos de estos medicamentos ya han sido sometidos a los filtros más rigurosos en países como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea. Por eso hoy miles de pacientes colombianos se preguntan, ¿por qué no han sido aprobados en nuestro país? Séptimo Día investigó el tema. Trasladamos las preguntas de los pacientes al gobierno sobre su decisión de no aprobar estos medicamentos que sus médicos consideran necesarios. Lucía Benavente tomó las riendas de la investigación y esta noche ustedes conocerán cuál es la posición del Estado sobre estos medicamentos para pacientes cuyo tiempo se agota rápidamente. La probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer de mama, por estadística, es de un 12%. Tener cáncer de seno es un miedo que muchas mujeres padecen durante años y que, por desgracia, a una de cada 8 le toca. Como Sonia Lucía Navia, esta ingeniera agrónoma de 63 años que vive en Pasto, Nariño. Su historia comenzó en el 2011. Yo iba a empezar a disfrutar de mi pensión. Había cumplido 55 años en marzo. En agosto estaba sana, completamente sana, porque me hicieron todos los exámenes. ¿Cuántos hijos quisiera? Toda una vida trabajando y esperando este momento, disfrutar de los ahorros Me volví gigante al quererte. y de la familia. Cuando Y un 20 de noviembre me dijeron que tenía un problema delicado y me lo confirmaron un 7 de diciembre, que tenía un cáncer. su madre, Norma Inés Estrada, había fallecido hacía un año y dejó esta involuntaria herencia en Sonia: cáncer de mama.
Sonia pasaba a engrosar la lista de pacientes de cáncer de seno en Colombia, el más frecuente en el país, que suma más de 6.000 nombres. De hecho, cada año se diagnostica cerca de 2.000 nuevos casos, la mayoría mujeres. El diagnóstico fue una etapa muy difícil mientras aprendíamos a entender y a conocer la enfermedad. Diana Lucía es la hija mediana de Sonia. Tanto ella como su madre sabían que el tiempo iba en su contra. No había tiempo para llorar, había tiempo era para tomar decisiones y empezar a luchar con la enfermedad. Sonia asegura que a pesar de la noticia, todavía tenía muchas razones para seguir viviendo, entre ellas el 9 de enero de 2012, Isabela, su primera nieta, llegó a este mundo, el mismo del que Sonia no se quería ir todavía. Así que empezó el tratamiento, quimioterapias, radioterapias, revisiones. Para Sonia, cada día era un regalo. Entonces yo empecé a decirle a Dios, bueno, Dios, entonces hagamos negocio, yo quiero vivir. Entonces primero quiero ver caminar a mi nieta y que me diga abuela. Y Dios me permitió verla caminar y que me diga abuela. Dos años después de detectar la enfermedad, parecía que las terapias habían funcionado. Yo alcancé a estar sana desde julio del 2013. Estaba en camino su segundo nieto, Alejandro. Él iba a nacer en noviembre de ese año, pero al mismo tiempo llegaban malas noticias. Noté un bultico otra vez en el tejido y dije, miércoles. Me hicieron el examen y ya dijeron que tenía cáncer. El cáncer había vuelto. En promedio, 2 de cada 10 pacientes de cáncer de seno sufren recaídas. En el caso de Sonia, comenzando el 2014... Ya tenía metástasis. Es decir, la enfermedad se había reproducido por el cuerpo. Durante los 3 siguientes años, Sonia sufrió 7 metástasis. Por fortuna, ninguna en un órgano vital. Pero hace un año, en mayo de 2017... diagnostican que hace metástasis a huesos, a sus vértebras cervicales. Los dolores son tenaces, como si me estuvieran acuchillando la espalda. El cáncer de Sonia no tenía frenos. Sonia veía a sus 2 nietos crecer y una tercera estaba en camino. Ella, como abuela, solo pedía tiempo al tiempo. Fue en ese momento cuando la doctora me dijo que existía el palbociclib. ¿Qué es el palbociclib? Es una terapia para tratar este tipo de cáncer para impedir que se repitan las metástasis. Esto es un nuevo mecanismo de acción de medicamento contra el cáncer de seno. ¿Por qué es tan importante? Javier Godoy es médico especialista en oncología clínica y presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Debe tomarse en forma permanente. Entonces es un tratamiento relativamente sencillo. Lo único que se requiere para su vigilancia es mirar la tolerancia hematológica del paciente. De hecho, el palbociclib es un medicamento recomendado por expertos a nivel internacional y que ha beneficiado a muchas pacientes en el mundo cuyas vidas se han extendido. Indudablemente, los oncólogos del país consideramos que es una opción importante hoy en día para el tratamiento de pacientes con cáncer de seno. A pesar de que no cura, alrededor del 80% de los pacientes presentan buena respuesta. Con este tratamiento se espera aumentar la sobrevida libre de enfermedad de los pacientes en promedio 1 año, pero se han visto casos en que puede llegar a ser hasta de 3-4 años. Además, según los expertos, la paciente no tiene que someterse a más tratamientos dolorosos como la quimioterapia. De hecho, el palbociclib cuenta con el aval de entidades públicas en el mundo, que tras realizar rigurosos estudios científicos lo reconocen como seguro y eficaz.
Entre estas agencias se encuentra la FDA en Estados Unidos, un referente a nivel mundial en cuanto a la aprobación de medicamentos y que desde el año 2015 permite que los médicos puedan recetar a pacientes como Sonia palvociclib. En el 2016, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, avalada también por la Organización Mundial de la Salud, aprobaba su uso. Era 2017 y parecía que el palvociclib era una opción avalada internacionalmente que Sonia podía utilizar. Por eso sus médicos la recomendaban. Pero había un problema. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos en Colombia, INVIMA, no la había aprobado. Desde 2015, la farmacéutica detrás del palvociclib, Pfizer, solicitó al INVIMA que le otorgara a este medicamento el registro sanitario para poderlo vender en Colombia. Esta empresa durante años hizo inversiones de millones de dólares para perfeccionar el resultado clínico del palvociclib. Hernán Carranza es oncólogo clínico. En países de la región como es Ecuador, como es Perú, son medicamentos que están aprobados hace 3 años. En Latinoamérica, el único país que no tiene este medicamento es Colombia. Es extraño que, aunque ha demostrado su beneficio, no haya sido aprobado después de 3 años. Y mientras tanto, yo ya tuve metástasis en los ganglios del lado derecho. Ante esta situación, pacientes como Sonia tienen 2 opciones. Una, comprar el palvociclib en otro país. La caja tiene un valor de 23 millones, pero hay países que si uno puede viajar al país y comprarla. Si yo pudiera, yo lo haría, pero no puedo, no tengo de dónde. Una alternativa muy costosa. Por eso, la segunda opción es hacer una solicitud individualizada como medicamento vital no disponible. El laboratorio farmacéutico se lo puede entregar al paciente mediante una autorización propia y particular que genere el INVIMA solamente para ese paciente. Sonia, en diciembre de 2017, y empezamos a hacer el trámite. Y esos formatos no son tan fáciles de hacer y de diligenciar, entonces siempre hubo rechazos. Unos formatos que el paciente hace mano a mano con su médico. Ese es un trabajo extra enorme, enorme. Pero tras mucho esfuerzo, en febrero de 2018, Sonia pudo obtener la primera dosis de palvociclib. El 20 de febrero empecé el primer ciclo. Lo maravilloso fue que ya en abril la doctora miró la reducción del tumor como estaba de pequeño, pero estaba bien pequeño. Séptimo día, consultó a la médico de Sonia, quien asegura que el palvociclib tuvo un efecto positivo en ella. Pero este es un tratamiento que debe hacerse de manera ininterrumpida. Sonia debía volver a solicitar el medicamento. El problema de que se acabe ese medicamento es nuevamente empezar el proceso de la solicitud ante el INVIMA. Ese trámite vuelve a ser demorado, es un tiempo en el que mi mamá está sin el medicamento. Y otra vez el tumor está volviendo a crecer. Si estuviera aprobado, se hubiera demorado 3 días. Sonia cree que este sistema juega con la paciencia y el tiempo de los enfermos. El problema es la angustia y la ansiedad que se genera al uno sentir que no tiene la droga. Y en estas enfermedades, como es el cáncer, esa angustia, esa ansiedad afectan mucho. Durante el tiempo de espera de ese trámite, ¿en cuánto puede empeorar la salud del paciente? Estamos hablando de una enfermedad grave, de altísimo riesgo, donde el tiempo es muy importante. Tras la solicitud de Sonia, el palvociclib está en la lista de medicamentos vitales no disponibles y todavía está en trámite que el INVIMA le dé el registro sanitario. De hecho, se encuentra en segunda fase de estudio. Por eso, pacientes y sus familiares piden celeridad al INVIMA, como el marido de Sonia, Álvaro José Mosquera. Sí, el INVIMA tiene como objetivo vital velar por la salud individual y colectiva. Les digo de todo corazón, permitan que palvociclib tenga registro. Cuando yo veo esas mujeres que a veces nos encontramos en la clínica Country,
Son mujeres llenas de esperanza, de ilusión, de ganas de vivir, mujeres que tienen mucho que aportarle todavía a la vida. Entonces yo digo, una vida vale la pena que aprueben rápido esa droga, o sea, yo no le veo motivo para que no la aprueben. Y precisamente esa es la pregunta que los pacientes se hacen. ¿Por qué si el palbociclib está aprobado en tantos países, en Colombia no? No sé por qué en el INVIMA se toman tanto tiempo. Están esperando que nos muramos un grupo de mujeres para poder decir, bueno, tal vez ahora sí es la hora de aprobarlo. Yo sí creo que es un secreto. Nadie entiende por qué no lo hacen. Porque realmente hasta económicamente es más barato aprobar determinados medicamentos. Mire, si me hubieran aprobado el medicamento en el 2015, nos hubiéramos ahorrado 3 cirugías, nos hubiéramos ahorrado 10 radios, en calidad de vida, en tiempo, en desgaste físico mío. Esta es la fórmula que... Tampoco los oncólogos entienden por qué, tras 3 años de estudio, el medicamento no se aprueba, teniendo en cuenta que el INVIMA tiene estimado un plazo máximo de 18 meses para analizar y dar registro a un nuevo producto. La explicación del INVIMA no es clara. Ellos no han contestado en forma precisa cuál es la razón para no darle la aprobación, y la última contestación que dieron es que se van a demorar todavía 1 año en el estudio de esta molécula. Mientras tanto, mujeres como Sonia, cuyo tiempo se agota, tienen una doble lucha: su enfermedad y conseguir la droga que el INVIMA no les aprueba. Si ya ellos saben que el producto en el mundo está siendo utilizado, nos den la oportunidad a las mujeres de Colombia de vivir y vivir bien. Más adelante conocerán qué responde el INVIMA ante la negativa y la demora de aprobar este y otros medicamentos que tienen el aval internacional. Hay muchos colombianos con otro tipo de enfermedades terminales que no dan espera. Saben también que los medicamentos recomendados con urgencia por sus médicos ya han sido aprobados en otros países. ¿Por qué aquí no? ¿Se preguntan? A partir de este momento pueden opinar con el hashtag #SinRegistro. Al volver, un grupo de médicos encuentra un medicamento que podría salvar la vida de su paciente. Que es un medicamento que está descrito como parte del tratamiento de estos pacientes y que pudiera ser una alternativa adicional para intentar hacer factible el trasplante. Pero conseguirlo no va a ser tarea fácil y el tiempo se agota. Y yo me sentía que no podía ayudarla, que no podía hacer nada por ella porque no llegaba ese medicamento. Ya regresamos. Hace poco, Séptimo Día se enteró del caso de una joven que murió de un tipo de cáncer conocido como linfoma. Su familia sabía que, así como el palbociclib para el cáncer de seno, existía un medicamento distribuido en otros países que la hubiera podido salvar. Entonces, ¿por qué no había sido aprobado en Colombia? Se preguntaban. Por otro lado, encontramos que hay otro grupo de pacientes que sufren de las llamadas enfermedades huérfanas, es decir, una enfermedad rara. Ellos también descubrieron que en otros países se comercializa un tratamiento para aliviar los síntomas de su patología. Pero cuando lo pidieron aquí en Colombia, se enteraron rápidamente de que no está aprobado por el INVIMA. Así continúa la investigación de Lucía Benavente. María Elsa Vargas vive en Garagoa, Boyacá, donde lleva 2 años sufriendo la partida de su hija Ruth Mary Alfonso. Ella era bajita, de cabello largo, no era delgadita. Era muy sonriente, sí, era la característica de ella, su sonrisa. Sonrisa que hace 13 años enamoró a este boyacense Fernando Dubán Morales y que pronto se tradujo en un noviazgo
e incluso en una familia, con la llegada de María Alejandra. Fernando, Ruth y su hija María vivían juntos en Tunja. La vida era sencilla y tranquila. Happy birthday, María. Happy birthday to you. Pero en el 2013, Ruth acababa de cumplir 26 años y algo pasó. Todo comenzó un domingo. Nos intoxicamos los dos con una crema de champiñones. A los dos nos tocó irnos por urgencias al Hospital San Rafael. A mí me dieron de alta, pero a ella no. A ella le aparecía una anomalía en el vaso. En Tunja los médicos veían que no iba bien algo en Ruth. Comenzaron los exámenes. Le tomaron unas biopsias y la enviaron para Estados Unidos, otra para Alemania. No le descubrieron qué era lo que tenía. Era mayo de 2015 y la salud de Ruth no mejoraba. Así que ella fue remitida a este punto, al Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, ubicado en el centro de la ciudad. Y ellos fueron los que se dieron cuenta qué era lo que tenía. A sus 28 años, Ruth había sido diagnosticada con un linfoma, un tipo de cáncer en la sangre, que se le detecta a 3.500 colombianos cada año. La enfermedad requería atención inmediata. Pese a sus manifestaciones clínicas, siempre tenía un espíritu alegre y era una persona muy consciente de su condición. Leonardo Enciso era el médico de Ruth y también es el coordinador del Instituto Nacional de Cancerología. Ella tenía un linfoma atípico, que suele tener un comportamiento clínico muy agresivo y con un pronóstico que generalmente es muy adverso. A comienzos de 2016, después de varias terapias, Ruth no mejoraba. Las opciones se acababan y los médicos debían buscar una alternativa. Propusimos la posibilidad de que ella fuera llevada a trasplante. Para eso realizamos los estudios de sus donantes, identificamos que tenía una donante idéntica, que era su hermana. Johanna Street, su hermana, podría ser la cura para Ruth. Todos se prepararon para el trasplante, familiares, médicos, pero Ruth parecía no estar lista. Hubo una recaída en el cuerpo de Ruth y no se pudo practicar obviamente el trasplante. Si se le trasplantaba así, podía morir. Los médicos debían buscar cómo estabilizar a Ruth para hacer el trasplante y dieron con una solución, un medicamento llamado Romidepsin, que es un medicamento que está descrito como parte del tratamiento de estos pacientes, como era el caso de Ruth, y que pudiera ser una alternativa adicional para intentar hacer factible el trasplante. El Romidepsin del laboratorio Celgene, al igual que el Palbociclib, es un medicamento que está aprobado en Estados Unidos por la FDA para pacientes con linfoma como Ruth y que ha prolongado la vida de centenares de personas. Pero el INVIMA en Colombia no le ha dado el visto bueno para su venta. La familia de Ruth se preguntaba por qué no se aprobaba. Lo mismo que se pregunta hoy Sonia desde Pasto con el Palbociclib. Era 12 de abril de 2016. La salud de Ruth se deterioraba. Desde el Instituto Nacional de Cancerología, otro de sus médicos, Humberto Martínez, solicitaba al INVIMA el Romidepsin como medicamento vital no disponible. Hemos pasado ya la carta formal explicando todos los argumentos desde el punto de vista científico. Según Fernando, la vida de Ruth estaba en manos del INVIMA y de este medicamento. Esa era, uno, la última alternativa que ellos tenían y dos, todas las esperanzas estaban puestas en él, por su excelente aceptación que tuvo en otros cuerpos, pues obviamente en otros países. El 8 de junio llegó la respuesta. La respuesta que nos dijo es que el medicamento tenía muy poco efecto en la supervivencia global de la enfermedad,
y que por esta razón pues no consideraban su aprobación para su utilización en el caso específico de Ruth. El INVIMA rechazó la solicitud asegurando que podía suponer un riesgo para la paciente. Para ella no había ningún otro medicamento para la enfermedad. Era ese o nada. Los que tienen el conocimiento del caso de la enfermedad de Ruth eran los médicos y ellos no van a poner en riesgo la vida de ella si no lo consideran. La única opción que Ruth tenía para seguir luchando por su vida se esfumaba. Ya los médicos me dijeron que si ese medicamento no llegaba, pues la enfermedad iba avanzando y ella se me iba ya. El mismo 8 de junio, los médicos volvieron a solicitar el romidepsin al INVIMA. Contestando con prioridad las preguntas que ellos nos hicieron, ampliando la historia clínica y enviando, digamos, nuevamente todas las consideraciones científicas. Que no y que no nos daban el registro. O sea, ella empezó a decaer. Y me decía, mamá, ¿yo qué hago, mamita? Ayúdenme, que yo no puedo con este dolor. Y yo me sentía que no podía ayudarla, que no podía hacer nada por ella porque no llegaba ese medicamento. Y ahí no, ya mi hijita se me fue. El 12 de julio de 2016, a sus 29 años y al no recibir el medicamento, Ruth Mary murió. Y fue injusto porque fue negligencia ya de ellos, porque no nos quisieron dar ese medicamento. Nada garantiza en un 100% que si Ruth hubiera recibido ese medicamento, estaría hoy compartiendo con Fernando y viendo crecer a su hija María Alejandra, que ya tiene 11 años. Y para ellos, así como para Sonia y su familia, también es una incógnita. ¿Por qué, a pesar de las recomendaciones de los médicos y de tener aval internacional, tanto el palbociclib como el romidepsin, el INVIMA no los está autorizando? Más adelante sabrán qué responde el director de este instituto, Javier Guzmán, a las preguntas de los pacientes. Miles de colombianos necesitan medicamentos que no están aprobados por el INVIMA, entre ellos un grupo muchas veces olvidado y que representa a 1 millón de personas. Son pacientes con enfermedades huérfanas. Él es Juan Carlos Cubillos y tiene 11 años. Este es José Carlos Cubillos y tiene 8. Los dos son hermanos y tienen una particularidad. Son los únicos pacientes en Colombia con esta enfermedad huérfana, leucodistrofia mitocondrial. Su padre es Juan Carlos Cubillos. Estas enfermedades van en avance de deterioro del sistema neurológico. A través del tiempo va haciendo que ellos vayan perdiendo funciones. Carolina Rivera es su médico genetista. Los niños empezaron a olvidar lo que habían aprendido, empezaron a olvidar a caminar, olvidar a sentarse, empezaron a tener problemas de lenguaje. Juan sabe que la esperanza de vida de sus hijos es muy corta. No hay conexión entre el cerebro y el cuerpo. Puede morir en cualquier momento. Pero Juan y su esposa, Hasblady, tienen un deseo: que por el tiempo que les queda, los dos hermanitos puedan disfrutar de su infancia y sufrir lo menos posible.
hay que vestirlos para darle el desayuno. Yo los cargo, los subo al carro. En el colegio ellos están solos. Es doloroso porque verlos a ellos con deseos de correr, caminar, de que ellos vean a otros niños y que no lo puedan hacer. Quédate sentadito. Eso ahí. La leucodistrofia mitocondrial, como la mayoría de enfermedades huérfanas, no tiene cura. Pero según expertos, sí existen medicamentos que les dan una mejor calidad de vida. Estos tratamientos lo que hacen es evitar la progresión rápida de la enfermedad y evitar algunas complicaciones. En este caso, ellos necesitarían la coenzima Q10. En Estados Unidos y en algunos países de Europa se consigue, según Rivera, la coenzima Q10 pura y en dosis altas, justo lo que Juan y José necesitan. Pero en Colombia no lo tenemos disponible en nuestro país como un medicamento. El INVIMA ha rechazado la aprobación de este medicamento, argumentando, según este documento, que no se aportan evidencias científicas robustas. Ellos piden estudios con un gran número de pacientes que desafortunadamente es difícil de hacer con cualquier enfermedad huérfana, porque no podemos hacer estudios que tengan 500, 1000. Eso es difícil. No vamos a conseguir 1000 pacientes ni en Colombia ni en el mundo. Yo le escribí al director del INVIMA, le expliqué qué estaba pasando, cuál era mi situación, pero eso no surtió efecto, porque siguió habiendo la negativa. Juan y Hasblady han intentado traer la coenzima Q10 por su cuenta desde Estados Unidos, pero la falta de recursos de esta familia y la negativa del INVIMA en aprobar este medicamento, tan siquiera como vital no disponible para los hermanos Cubillos, impide que los niños tengan acceso a la droga. Por eso, Juan... Estamos perdiendo, o él está perdiendo la batalla, porque el degeneramiento y la muerte que se está presentando en él, o sea, es como si uno la estuviera viviendo permanentemente. Y José... Es peor porque las convulsiones de él pueden ser hasta de media hora o más tiempo. Es duro, difícil. La temprana muerte de estos niños es muy difícil de evitar. Por eso... Lo que uno añora es que ellos puedan disfrutar lo máximo como niños normales. ¿Haciendo qué? A él le gusta ir al parque, ¿sí? Que uno vaya al centro comercial y el taxista le diga, no lo puedo llevar, ¿sí? Por las sillas y eso. Y mandan un mensaje. Que por favor se pusieran la mano en el corazón y que hicieran todo lo posible para que los niños pudieran adquirir ese medicamento lo antes posible. Antes que el niño que se viene deteriorando se deteriore más. Entre expertos, médicos y pacientes, no hay un acuerdo sobre cuál es la razón por la que el INVIMA no aprueba determinados medicamentos en Colombia. Por eso, Séptimo Día quiso trasladar esta inquietud a las autoridades competentes, el INVIMA y el Ministerio de Salud. ¿Qué responderán? Para Séptimo Día no fue fácil lograr que las entidades gubernamentales responsables de la aprobación de estos medicamentos respondieran a las preguntas de las personas que han conocido esta noche. Al regresar, verán qué contestaron. Pacientes, expertos y farmacéuticas se hacen la misma pregunta. Si ya lo aprobó una agencia de referencia tan importante como la EMA en Europa, si ya lo aprobó una agencia tan importante como la FDA en Estados Unidos, ¿qué más información necesitamos? Trasladamos la inquietud al INVIMA. ¿Cuál es la razón de que no aprueben ciertos medicamentos que sí ya están estudiados y aprobados en otro lado? Es decir, que definitivamente digan, no les vamos a dar registro. Al volver, no se pierda la respuesta de las autoridades. Ya regresamos.
Hay 3 medicamentos que pueden extender o mejorar la calidad de vida de pacientes de diferentes tipos de cáncer y una enfermedad huérfana. Ya han sido sujetos a los más rigurosos estudios en Estados Unidos y algunos países de Europa donde fueron aprobados. En el caso del palbociclib para cáncer de seno metastásico, ya tiene el visto bueno de gobiernos en prácticamente toda Latinoamérica. En Colombia, los pacientes de este y de otros medicamentos se preguntan por qué aún no han sido aprobados aquí. Los pacientes que ustedes conocieron esta noche y expertos en el tema sospechan que para el gobierno hay algo más importante que su salud. ¿Será que no están aprobando estos medicamentos por razones económicas? ¿Se preguntan? ¿Por razones políticas? ¿Será que hay intereses que el público no conoce o será por simple negligencia? Lucía Benavente buscó las respuestas y después de ver el final de su investigación, usted podrá llegar a sus propias conclusiones sobre la decisión del INVIMA de no aprobar ciertos medicamentos. Además de los pacientes, médicos, expertos y gremios farmacéuticos, se preguntan por qué el INVIMA no aprueba o se demora en aprobar medicamentos que están avalados en otros países. Séptimo Día trasladó esta inquietud al director del INVIMA, Javier Guzmán. ¿Cuál es la razón de que no aprueben ciertos medicamentos que sí ya están estudiados y aprobados en otro lado? Es decir, que definitivamente digan no les vamos a dar registro. Por lo general, las causas de negación tienen que ver con que el balance entre el riesgo y el beneficio no es suficientemente adecuado. ¿Y qué significa eso? Significa, por ejemplo, que el beneficio no está confirmado. ¿Por qué Colombia no está aceptando esos medicamentos cuando en otros lados se considera que el beneficio es superior al riesgo? En general, estos son decisiones colegiadas de expertos que revisan la información disponible. Y lo que yo creo es que algunas agencias de algunos países, pero en particular la FDA, en particular Estados Unidos, aceptan que existen medicamentos que no tienen evidencia suficiente, que la evidencia está todavía en construcción, pero no tienen ningún problema en poder tener acceso a esos medicamentos. ¿Eso quiere decir que entonces la FDA o la EMA no están siendo seguros en sus estudios? Muchas veces la FDA ha tenido que retirar productos del mercado, de medicamentos que tuvieron fallos en el mercado, y yo creo que Colombia es muy seria en este sentido y nuestra institución, pues cada decisión que tome es una decisión a conciencia para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos. ¿Cree que el INVIMA es más exigente que la FDA? Yo creo que ambas son agencias de referencia. Sin embargo, Sonia, los papás de Juan y José o la familia de Ruth creen que el aval internacional sí justifica su rápida aprobación. Ese medicamento ya había tenido tratamientos en Estados Unidos y en Europa. Y los médicos pues soportaban todo eso pues para poder aplicárselo a ella. Que yo quiero que hagan bien su trabajo. Que si ya terminaron todas las pruebas, si ya ellos saben que el producto en el mundo está siendo utilizado, nos den la oportunidad a las mujeres de Colombia de vivir y vivir bien. Parte de la industria farmacéutica, que ha invertido millones de dólares para desarrollar y perfeccionar estos medicamentos, tampoco entiende la posición del INVIMA. Uno de sus gremios es AFIDRO y su representante es Gustavo Morales. Si ya lo aprobó una agencia de referencia tan importante como la EMA en Europa, si ya lo aprobó una agencia tan importante como la FDA en Estados Unidos, ¿qué más información necesitamos? Opinión que comparte el senador Antonio José Correa, miembro de la Comisión Séptima del Senado, encargada de temas de salud. Y Estados Unidos no improvisa. Entonces es una autoridad en materia sanitaria y en materia farmacéutica. Nosotros no tenemos una autoridad superior a la misma FDA en nuestro país que sea capaz de cuestionar. No somos quienes para cuestionar dichos estudios. Séptimo Día habló con la FDA en Estados Unidos a través de su vocera Gloria Sánchez Contreras, quien explicó que cuando esta agencia analiza un medicamento, la FDA aún así tiene que hacer su propia evaluación con su personal, con su grupo de científicos, que también son médicos y farmacólogos. Médicos y farmacólogos del más alto nivel académico en ese país, que basados en estándares muy altos hacen de la FDA un referente mundial avalado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la FDA obviamente tiene una evaluación muy rigurosa sobre la aprobación de los medicamentos y también pues tiene su reconocimiento a nivel mundial, también trabaja con otros organismos internacionales
eso, el palbociclib y el romidepsin están aprobados por esta entidad. Ante esto, el INVIMA responde. Cada país tiene una legislación particular y nosotros queremos estar seguros que la evidencia científica que soporta un medicamento sea suficientemente robusta para que cuando el medicamento esté en el mercado, el medicamento realmente sea un medicamento seguro, eficaz y de calidad. A pesar de lo que dice este instituto, para algunos expertos la necesidad de reevaluar estos medicamentos para la población colombiana no está justificada. Y se preguntan si la verdadera razón que pone freno a la entrada de estos productos es económica. Puede haber como una especie de tendencia a demorar los productos que sean muy costosos, precisamente porque son muy costosos. El INVIMA es una institución pública que depende directamente del Ministerio de Salud. El Ministerio cuenta con una cantidad limitada de recursos económicos para millones de pacientes que necesitan insumos médicos. Por más que el gobierno quisiera satisfacer las necesidades de toda la población, resultaría imposible para el sistema. Hay quienes afirman que ustedes aprueban medicamentos o no en función del ahorro. ¿Es cierto que ustedes miran a ahorrar muchas veces y no tener un gasto en esos medicamentos? El INVIMA no tiene consideración de precio o de costo o de impacto financiero para el sistema en ninguna de sus decisiones, Esto está dado por ley, o sea, sería ilegal para mí tomar una decisión basándome en costo, en precio o en impacto financiero. En Colombia eso era más o menos Vox Populi. El Ministerio de Salud, encabezado por Alejandro Gaviria, es la autoridad encargada de manejar el presupuesto en materia de salud y también de regular los precios de los medicamentos. Séptimo Día solicitó una entrevista al Ministerio de Salud para trasladar las preguntas que se están haciendo pacientes, médicos y farmacéuticas, sobre todo la principal, ¿por qué el INVIMA no está aprobando determinados medicamentos con aval internacional? Pero también para saber si existen razones económicas por lo que lo están haciendo. Sin embargo, el Ministerio rechazó hablar con este programa. Así que el argumento del INVIMA de no aprobar medicamentos que se usan en otros países referentes en salud porque no se consideran seguros para los colombianos no tiene muy convencidos a algunos pacientes y expertos. Incluso hay quienes sospechan que el coste de un medicamento sería en ocasiones más importante que la vida de ciertos pacientes. Fuentes de la industria farmacéutica y del Congreso de la República sugirieron fuera de cámara Séptimo Día que podría existir una razón de índole política para entender por qué no se están aprobando estos medicamentos. Según ellos, el Ministerio de Salud estaría frenando la entrada o simplemente prohibiendo el uso de medicamentos internacionales para evitar que las farmacéuticas colombianas tengan más competidores. Esta era otra de las preguntas que queríamos trasladar al Ministerio de Salud en la entrevista que rechazó con Séptimo Día. Esta pregunta también la quisimos trasladar al INVIMA. Sin embargo, ellos fueron claros en explicar que son una entidad encargada únicamente de la parte científica. Mientras tanto, hay familias como la de Ruth que ven al INVIMA como el ente responsable. Muchas personas mueren por negligencia de ellos porque no nos entregan esos medicamentos. Y hoy lamentan la pérdida de sus seres queridos. Muy duro. Para nosotros ha sido algo tan duro que para mí, mi hija, para mí ella no está muerta para mí. Ella sigue aquí en nuestro corazón y sigue viva para nosotros, porque a mí me parecen mentiras que ella hubiera fallecido. O pacientes cuyas vidas se apagan, pero no pierden la esperanza de conseguir algún día el medicamento, como Juan Carlos. Ellos son el motor para todo lo que hago y orarle mucho al Creador, pedirle que si no está en manos nuestras, que sea el quien tome el control y que les permita, digamos, una calidad de vida. Y si no hay, yo se los entrego porque realmente, humanamente hago lo que puedo. Pero también los hay quienes piensan en esos que en el futuro pueden estar en su misma situación, como lo hace Sonia con su sobrina Ana María de 30 años. Ella apenas está terminando su quimioterapia primera, o sea, ella va 7 años atrás de mí. Después le van a hacer probablemente cirugía, después le hacen radio.
y ya yo creo que dentro de un año ella es una paciente para palbociclib. Yo confío que esta lucha que estoy dando sea por ella. Expertos coinciden en que Colombia no es un país al que le sobra el dinero y este es apenas uno de los grandes retos que tiene la salud. Se sabe que cada aprobación tiene implicaciones económicas. Por eso, para el INVIMA, el Ministerio de Salud y el gobierno en general, no es fácil determinar cuáles son los medicamentos que merecen aprobación inmediata. Los pacientes que entrevistamos son conscientes de esto, pero como nos dijo una de ellas, es como tener secuestrada la posibilidad de vivir.